Justo cuando Moscú creía que el campo de batalla se había convertido en un estancamiento lento y desgastante, todo empezó a cambiar. Durante meses, la narrativa parecía predecible. Las líneas del frente avanzaban por metros, no por kilómetros. La artillería retumbaba sobre campos congelados. Los drones zumbaban en el cielo como avispones mecánicos. Y desde la perspectiva del Kremlin, el tiempo estaba de su lado. Rusia tenía reservas más profundas, mayores arsenales, una economía de guerra que se había ajustado a las sanciones, o eso creía. Pero bajo esa aparente calma, en Kiev se estaba desarrollando un cálculo diferente. No más ruidoso, no más teatral, preciso. Ucrania entendió algo fundamental. Las guerras no se ganan solo en las trincheras, se ganan en las cadenas de suministro, en las fábricas, en los depósitos de combustible, en las cuentas bancarias. Se ganan en la aritmética silenciosa de la logística. Y si el ejército ruso era una máquina, entonces su combustible, sus exportaciones y sus arterias financieras eran la sangre que lo mantenía con vida. Así que Ucrania cambió la ecuación. El primer movimiento fue sutil. Una refinería aquí, un almacén allá. Explosiones a cientos de kilómetros de las trincheras. Objetivos que no eran tanques ni posiciones fortificadas, sino infraestructura. Nodos energéticos, terminales petroleras, plantas de procesamiento. Lugares que no generan imágenes espectaculares en el frente, pero que determinan silenciosamente si las columnas blindadas se moverán mañana. Cada ataque enviaba un mensaje claro. Esta guerra ya no estaría confinada a una franja estrecha de territorio. Los críticos preguntaron si esos objetivos cruzaban ciertas líneas. Kiev respondió con frialdad estratégica. Las exportaciones energéticas no eran solo activos económicos, eran el motor financiero de la maquinaria bélica rusa. Cada barril vendido financiaba misiles. Cada refinería operativa abastecía convoyes. No era una escalada por espectáculo, era estrategia. Y poco a poco los efectos comenzaron a hacerse visibles. Equipos de reparación sobrecargados, costos de seguros en aumento, sistemas de defensa aérea retirados del frente para proteger instalaciones lejanas. Dentro de Rusia surgió un dilema de recursos: proteger el campo de batalla o proteger la economía. No se podía blindar completamente ambos. Ahí estaba la brillantez. Ucrania no necesitaba destruir cada refinería, solo necesitaba crear incertidumbre, obligar a redistribuir recursos, hacer que Moscú gastara más para defender menos. Mientras tanto, en el terreno, las consecuencias eran tangibles. Informes de tensiones logísticas comenzaron a aparecer, entregas de combustible retrasadas, rotaciones de equipo más lentas. Nada catastrófico en un solo instante, pero sí una presión acumulativa, como apretar un tornillo vuelta tras vuelta. Y aún así, esto era solo la mitad del plan, porque Kiev entendía su propia vulnerabilidad. Ucrania podía atacar en profundidad, podía innovar, podía adaptarse, pero no podía superar sola la capacidad industrial de Rusia en una guerra prolongada. Las reservas de munición, la producción de drones, los proyectiles de artillería, todo eso requería escala, requería estabilidad, requería alianzas que fueran más allá de los paquetes de ayuda de emergencia. Así que Ucrania cambió la ecuación. Mientras los drones cruzaban fronteras en una dirección, en la otra se redactaban acuerdos. A puerta cerrada, en capitales europeas, las conversaciones se aceleraban, no solo sobre enviar armas, sino sobre fabricarlas, juntos, en suelo europeo, con la experiencia ucraniana integrada directamente en la producción de defensa occidental. Este fue el segundo cambio, menos visible, potencialmente más decisivo. Ucrania se había convertido en uno de los laboratorios de guerra con drones más experimentados del mundo. Miles de despliegues reales en combate, ciclos de innovación medidos en semanas, no en años. Ingenieros adaptando diseños bajo fuego, lecciones escritas en la realidad del campo de batalla. Los ejércitos europeos observaban con atención. No veían solo a un parte necesitado,
sino aún parte con conocimiento, con sistemas probados, con modelos de producción diseñados para la urgencia, y en un continente que de pronto había tomado conciencia de sus propias vulnerabilidades, ese conocimiento era invaluable. Así evolucionó el concepto. Centros de producción conjunta, canales tecnológicos compartidos, polos de fabricación integrados a través de fronteras, diseños ucranianos, capacidad europea, una fusión entre necesidad y escala. Ya no era caridad, era integración. Y la integración lo cambia todo. Cuando las industrias se entrelazan, cuando las cadenas de suministro se fusionan, cuando los contratos de defensa abarcan múltiples naciones, el apoyo político se endurece, se vuelve estructural, más difícil de revertir, más difícil de abandonar. Apoyar a Ucrania dejaría de ser un gesto temporal, quedaría incrustado en la arquitectura de seguridad europea. Al mismo tiempo resolvía el dilema más urgente de Ucrania, la sostenibilidad. La guerra consume recursos sin relanzo. Incluso la nación más motivada no puede operar indefinidamente sin profundidad industrial. Al expandir la producción más allá de sus fronteras, Ucrania no estaba externalizando su supervivencia, la estaba multiplicando. La estrategia era elegante en su simetría. Golpear las arterias económicas de Rusia para debilitar su financiación de la guerra, fortalecer las arterias industriales de Ucrania para garantizar su resistencia. Uno contrae, el otro expande. Y Moscú empezó a notarlo. Cada ataque profundo obligaba a recalcular. Cada nuevo acuerdo de fabricación enviaba una señal de permanencia. Ya no se trataba de esperar el cansancio occidental. La arquitectura que se estaba formando alrededor de Ucrania sugería algo mucho más inquietante para el Kremlin: longevidad. Porque el tiempo, que alguna vez se asumió favorable a Rusia, comenzaba a estar en disputa. Los ingresos energéticos enfrentaban imprevisibilidad. La infraestructura exigía inversiones constantes en defensa. Mientras tanto, el ecosistema de defensa ucraniano no se reducía bajo presión, se expandía, a través de fronteras, de industrias, de alianzas. También había una dimensión psicológica en esta transformación. Durante 2 años, Rusia intentó presentar a Ucrania como dependiente, como frágil, como sostenida por la generosidad extranjera. Pero un país que exporta innovación militar, que codesarrolla sistemas de defensa y que influye en la doctrina europea, no es frágil, es indispensable. Y la indispensabilidad es poder. Los responsables políticos europeos comenzaron a hablar menos de asistencia temporal y más de integración de seguridad a largo plazo. Contratos conjuntos, investigación compartida, planificación defensiva transfrontera. Ucrania ya no era solo receptora de armas, se estaba convirtiendo en contribuyente al futuro disuasivo de Europa. Este cambio de enfoque alteró el cálculo político. Abandonar a Ucrania ya no significaría simplemente retirar ayuda, significaría interrumpir contratos, debilitar líneas de producción compartidas, socavar sus propias modernizaciones defensivas. El costo de la desvinculación aumentó drásticamente. Y quizá ese fue el golpe maestro silente de toda la estrategia, porque las guerras rara vez se deciden por un solo avance espectacular, se deciden por sistemas, por resiliencia, por cuál lado construye estructuras que perduran más allá de la capacidad del otro para sostener la presión. Ucrania no apostaba por una única ofensiva para terminar la guerra, estaba construyendo una red diseñada para sobrevivirla. Los ataques profundos tensaban el presente de Rusia. La integración industrial aseguraba el futuro de Ucrania. Y en algún punto entre esas dos presiones, el equilibrio empezó a inclinarse. A medida que pasaban los meses, el verdadero peso de la estrategia comenzó a revelarse no en titulares, sino en patrones. Los planificadores rusos enfrentaban un mapa cada vez más complejo. Los sistemas de defensa aérea que antes se concentraban en el frente, ahora estaban dispersos más profundo dentro del país. Los bombarderos estratégicos requerían mayor protección. Las instalaciones industriales exigían capas adicionales de seguridad. Cada escudo colocado sobre una refinería era un escudo menos cerca del frente. Era una redistribución silente de vulnerabilidad.
y la guerra castiga el desequilibrio. El combustible, que antes se asumía abundante, empezó a gestionarse con mayor cautela. Las instalaciones de almacenamiento requerían redundancia. Las rutas de transporte debían reorganizarse. Los costos aumentaban, no solo en reparaciones, sino en prevención. Las primas de seguro se disparaban. Los inversores dudaban. Los mercados energéticos reaccionaban ante la inestabilidad con cautela sutil pero medible. Nada de esto detuvo la guerra de la noche a la mañana. Nunca fue esa la intención. La intención era la erosión. Ucrania entendía que no podía superar a Rusia con un solo golpe dramático, pero sí podía acelerar el ritmo al que Rusia consumía sus recursos, podía aumentar la fricción en cada capa de la maquinaria bélica de Moscú, y la fricción, multiplicada durante meses, se convierte en agotamiento. Al mismo tiempo, más allá del campo de batalla, ocurría algo igualmente transformador. Las empresas europeas de defensa, acostumbradas a ritmos de paz, comenzaron a adaptarse a la urgencia. Los ciclos de producción se acortaron, la burocracia se redujo, los departamentos de investigación colaboraban directamente con ingenieros ucranianos que habían visto sus sistemas probados bajo fuego real de misiles, guerra electrónica real, caos real de combate. Este intercambio fue revolucionario. Ucrania aportó experiencia forjada en la necesidad. Europa aportó profundidad industrial y estabilidad financiera. Juntas, formaron un circuito de retroalimentación de innovación que ninguna de las dos poseía por separado. Fábricas que antes producían equipos para contratos nacionales limitados, ahora ampliaban su capacidad para coordinación continental. Los programas de entrenamiento incorporaban lecciones tácticas ucranianas. El software de drones evolucionaba a una velocidad rara vez vista en sistemas tradicionales de adquisición militar. La guerra había forzado la modernización, y una vez que la modernización comienza, es difícil revertirla. El Kremlin había inicialmente contado con el cansancio, con cambios en los vientos políticos, con presiones económicas que dividieran la unidad occidental. Pero la integración socava el cansancio. Cuando empleos, fábricas y avances tecnológicos están ligados a la colaboración con Ucrania, el apoyo deja de ser ideológico para volverse estructural. Y los compromisos estructurales son mucho más duraderos. También emergía una ironía estratégica. Al intentar abrumar a Ucrania al inicio del conflicto, Rusia aceleró involuntariamente el despertar defensivo de Europa. Los presupuestos militares aumentaron, las reservas se ampliaron, la planificación estratégica se intensificó, y en el centro de ese despertar estaba Ucrania, no como víctima pasiva, sino como arquitecta activa de la transformación de seguridad del continente. Ese cambio de percepción importaba, porque las guerras no son solo competencias de potencia de fuego, son competencias de narrativa, y la narrativa estaba cambiando de ¿cuánto tiempo puede resistir Ucrania? A ¿cómo integrará Europa a Ucrania en su futuro de defensa a largo plazo? Ese cambio reformuló la resistencia como inevitabilidad. Mientras tanto, en lo profundo de Rusia, cada ataque exitoso tenía peso simbólico, demostraba alcance, desafiaba la suposición de santuario, forzaba el reconocimiento público de que la distancia del frente no garantizaba inmunidad. La psicología también es un campo de batalla. Cuando trabajadores industriales a cientos de kilómetros de la zona de combate escuchan sirenas antiaéreas, la abstracción de la guerra se disuelve, se vuelve tangible, inmediata, personal. La estrategia ucraniana entendía esa dinámica sin declararla abiertamente. Presionar la economía, expandir la red de alianzas, sostener la innovación, crear permanencia. Con el tiempo, estos hilos se entrelazaron. Rusia enfrentaba el creciente costo de defender un espacio geográfico cada vez más amplio. Ucrania, en cambio, ampliaba su huella industrial y política por toda Europa. Un lado defendiendo hacia adentro, el otro expandiéndose hacia afuera. Y la expansión genera resiliencia. Al diversificar la producción a través de fronteras, Ucrania redujo el riesgo de una interrupción catastrófica única. Un ataque con misiles a una instalación ya no implicaba un cierre total. Existían nodos de fabricación en múltiples países. Las cadenas de suministro tenían alternativas. La redundancia se convirtió en fortaleza. Así es como se estabilizan las guerras modernas, no mediante líneas estáticas, sino mediante capacidad distribuida. Cuanto más se prolongaba el conflicto, más favorecía esta asimetría a Kiev.
La economía rusa, fuertemente dependiente de exportaciones energéticas, enfrentaba creciente imprevisibilidad. La infraestructura requería vigilancia constante. El gasto militar presionaba presupuestos ya afectados por sanciones y fluctuaciones del mercado global. Cada medida de protección exigía más recursos. El modelo ucraniano, en cambio, atraía inversión, asociación, investigación compartida, transformaba la necesidad en oportunidad. Los estados europeos no solo enviaban armas, participaban en coproducción, codiseño y coestrategia, y esa participación profundizaba el compromiso. Y el compromiso es disuasión, porque cuanto más profundamente Ucrania se integraba en el ecosistema defensivo europeo, más claro era el mensaje. Esta guerra no está aislando a Ucrania, la está vinculando al núcleo de la arquitectura de seguridad del continente. Para Moscú, esa realidad complica cualquier cálculo futuro. El objetivo de debilitar la determinación occidental se vuelve más difícil cuando las industrias occidentales benefician activamente de la modernización vinculada a la colaboración con Ucrania. Los debates políticos pierden intensidad cuando la integración defensiva aporta beneficios económicos y estratégicos tangibles en casa. La guerra, que antes se veía como un conflicto localizado, evoluciona hacia un catalizador de transformación continental. Y esa transformación puede ser el desarrollo más trascendental de todos. La estrategia dual de Ucrania nunca fue de espectáculo, fue de sostenibilidad. Golpear donde obliga a ajustes costosos, construir donde garantiza resistencia, crear dilemas que el adversario no pueda resolver sin sacrificar algo esencial. Al hacerlo, Kiev redefinió la línea de tiempo. En lugar de preguntarse cuánto tiempo podría resistir, empezó a moldear un futuro en el que su supervivencia quedaba entrelazada con la arquitectura misma de la seguridad europea. Eso no es una condición temporal, es permanencia estructural. La historia a menudo recuerda las guerras por batallas decisivas, pero los resultados suelen determinarse por cambios más silenciosos: alineaciones industriales, puntos de presión económica, aceleración tecnológica, los fundamentos bajo el conflicto visible. Y bajo el humo y la artillería de esta guerra, esos fundamentos se están moviendo. Rusia enfrenta un concurso prolongado de recursos, costos de protección y tensión económica. Ucrania, mediante presión calculada e integración deliberada, se posiciona no solo para sobrevivir, sino para perdurar como pilar central de un orden defensivo europeo reconfigurado. Al final, la estrategia no se trata de terminar el conflicto con un solo golpe, se trata de asegurar que con el paso del tiempo, el equilibrio se incline de manera constante, casi imperceptible, en una sola dirección. Una guerra de erosión, una guerra de integración, una guerra donde el lado que construye la red más fuerte supera al que gasta más rápido, y en ese juego largo, el cambio puede que ya esté en marcha.